vamos a hacer un pequeño recuerdo de lo último que hayamos visto. Recuerdo. Entonces, cálculo de volúmenes en método de las capas cilíndricas. Entonces, lo primero que habíamos visto, cuando uno tenía una recta aquí, una recta que se llama eje de giro, ahí está el eje de giro, y tenía un rectangulito, un pequeño rectángulo. Incluso ustedes me ayudaron a calcular el volumen de la capa cilíndrica, ¿no? Entonces, más que nada, un pequeño rectangulito. Ese. Entonces, este rectángulo que tiene un cierto ancho, ahí está el ancho, y tenía una altura, que le llamamos h a la altura. Entonces, nosotros, este se llama el eje de giro. Ese rectángulo giraba en torno a esta recta. Llámale tú, ese le llamamos una recta L, ¿no? Una recta L. Giraba en torno a esa recta L. Entonces se genera un giro, se genera una capa cilíndrica. Entonces, a esta distancia, tú tomamos aquí el punto medio, le llamamos P, el punto medio del rectángulo, P, es el radio de giro. Entonces, al girar, se formaba un sólido, ¿no? Y el volumen de ese sólido, está dado, no quiero repetir todo lo que dije. En todo caso, aquí voy a colocar aquí, para que me entiendan después, si no, no van a entender. Aquí. Entonces, bueno, no escribamos tanto. El volumen de este sólido que se genera al hacer girar esta región en torno a la recta L está dado por, incluso habíamos deducido, es 2pi veces P por H por W. O sea, va a ser 2pi veces, el P se le llama radio medio, por H, que sería la altura del rectángulo, por W, que es el espesor, si tú quieres, ¿no? Espesor. Ahora, P, que es el radio medio, ese P, va a corresponder a la distancia desde el eje de giro al punto medio del rectángulo, al centro del rectángulo, al punto medio del rectángulo. Ya, eso lo habíamos visto. Segundo, uno generalizaba un poco más generalmente, si R es la región dada por la siguiente figura, si R es la región dada por la siguiente figura, sea en realidad, sea R la región dada por la siguiente figura. O sea, tú tienes ahora un eje X aquí, un eje Y, un eje X, el eje X, y tenías una cierta función, llámala, te lo vamos a colocar en azul, ahí tenías una función, Y igual f de X, entonces, aquí tenías tu A, y ahí tenías tu B, entonces tenías esta región, R, y esa región giraba en torno a una recta que estuviera por aquí, por ejemplo. Ahí.
una recta paralela y girar en torno a esa recta. Entonces, al hacer girar la recta, la región R en torno a la recta L, se genera un sólido. Eso lo habíamos dicho. Y para ello, para poder aplicar lo anterior, nosotros habíamos dicho que tomamos un elemento característico aquí. O sea, por ejemplo, aquí tomamos un puntito. Ahí tomamos un elemento característico, que es un pequeño rectangulito. Lo estoy haciendo en grande, pero es un elemento diferencial. De tal manera que la anchura, como estoy en el eje de la X, es un dx. Y este va a ser X, de aquí a aquí va a ser X. Para que la altura de ese rectangulito, sea, se le llama h de x. H de x es la altura del rectángulo, ¿viste? Entonces, en este caso, h de x es f de x. Y p de x va a ser la distancia desde el eje de giro al punto medio del rectángulo, ese se llama p de x. Entonces, nosotros calculamos que el volumen que se genera al hacer girar, o el elemento de S, el elemento de volumen, digamos, el de B, si tú quieres, voy a colocar en rojo, el de B, nosotros decíamos, según lo que teníamos aquí, esa formulita de ahí, es 2pi veces, bien digo, ¿sí? 2pi veces el P, en este caso el P de X, por el H, en este caso H de X, por W, el espesor, ¿no? El ancho del rectángulo, aquí el ancho W, es de X, perdón, de X. Por lo tanto, si tú querías calcular el volumen que se genera al hacer girar la región R en torno a la recta L, está dado por la siguiente integral. El volumen va a ser igual a 2pi veces la integral de A hasta B de P de X por H de X por dx. ¿No? Entonces esa formulita es una fórmula general, lo vamos a escribir en rojo, que indica esa formulita que está aquí. Tengo que repetir todo lo que hice en la clase anterior porque si no, no van a entender. Entonces esa formulita corresponde al volumen, último, corresponde al volumen del sólido, volumen del sólido S, que se genera al hacer girar la región R en torno a la recta L, en torno a la recta L. Eso primero. Eso es lo que indica esa fórmula que está ahí. La fórmula asterisco, esa. Una fórmula general. Ahora bien, si la recta L coincide con el eje Y, entonces P de X debería ser igual a X nada más. Entonces, esta es una observación importante. Dos observaciones. Observación. Si la recta L es el eje Y, entonces el P de X tendrá que ser igual a X. No sé si se dan cuenta. Porque P de X, ¿qué es lo que va a hacer P de X? La distancia desde el eje de giro al punto medio del rectángulo. Entonces, P de X, el L coincide con Y, va a ser la distancia desde el eje de giro, tendría que ser el eje Y,
al punto medio del rectángulo que le estamos llamando X. Entonces P de X coincide con X. Así que en tal caso, el volumen estaría dado por, si ustedes sacan la cuenta acá, en vez de P de X colocan X nomás. Entonces va a ser 2 pi veces la integral de A hasta B de X por H de X. Donde H de X corresponde a la altura. En este caso, para esta figura, el H de X es F de X, ¿no? Pero bueno, en general va a ser esta. Entonces también va a ser una formulita que hay que tenerla presente. Profe, Entonces, dime. ¿el de X es la constante para integrar nomás? ¿El de X? No, pues ese es el diferencial. Pues, o sea, cuando tú integras. Ah, sí, pues sí, a eso me refiero. Sí, pues, claro, diferencial. Y el diferencial aquí habla del el ancho de este rectángulo. Pero cuando habla de diferencial significa que este es un elemento infinitesimal. Lo estoy haciendo grande para que ustedes lo puedan visualizar. Pero un elemento diferencial. Ah, Prácticamente. o sea, no es como un valor exacto, No, como ponerle uno o dos. no. Es un elemento diferencial. O sea, una cosa característica. Ah, ya, sí, es que donde la primera clase no pude asistir por temas de Sí. conexión, Ah, me ahí imagino. estoy medio colgado. Ya, bueno, pero ahora vas aprendiendo, ¿no? Es un elemento diferencial, por eso se coloca así. Yo lo coloco en grande para que lo visualicen. Para que entiendan dónde sale la fórmula. Más que nada. Bueno, hay otro intercambio de roles. Recuerden que lo que tienen que recordar, qué es lo que P de X, qué es lo que H de X, qué es lo que es de X, en mi caso, ¿no? En nuestros casos. Ahora bien, uno podría intercambiar roles, otra observación, el intercambio de roles, o podríamos dar otra observación, a ver, antes del intercambio de roles, bueno, intercambio de roles, observación. Veamos el intercambio de roles. Se llama intercambio de roles. De roles. Entonces, para ello vamos a considerar que la región está dada como la siguiente figura. Ya, intercambio de roles. Entonces, si R es la región dada por... Pues supuesto que la región R está dada por estas ecuaciones. O sea, donde el X en el, si bien digo, el Y varía entre constante y tu X varía entre una función que depende de Y. Que de Y, ¿ya? Entonces, o sea, es como lo que está aquí, como lo que voy a figurar, la gráfica que voy a hacer aquí. A ver, algo así. Este es el eje X, este es el eje Y. Voy a colocarle azul. Suponte tú que esta es tu función, por decirte algo. Ese que está aquí va a ser el X igual G de Y. Entonces, tu región es la que estoy achurando. Este es C y este es D. Entonces, tu región es esta. Llamémosle ahí. Esta es tu región R. ¿Viste? El I varía entre C y D, y el R varía entre 0, aquí estaría este 0, y tu función. Entonces, tú te tomas un elemento y quieres calcular el volumen que se genera al hacer girar tu región en torno a una recta. Esa recta. Llámale L ahí, esa recta. Y quieres calcular el volumen que se genera al hacer generar la región R, gira en torno a la recta paralela L. Entonces, al girar se genera un sólido y uno quisiera calcular el volumen de ese sólido.
Para ello, tomo un elemento característico. Aquí hay una cierta altura, llámale I a esa cierta altura, y toma un rectángulo característico. Ahí. Ese rectángulo está pintado de rojo. Entonces ahora el espesor es un DI, el espesor de ese rectángulo, porque normalmente es infinitesimal. Y el P, ¿qué es lo que será? Ahora el PDI va a ser la distancia del eje de giro. Aquí está el PDI. Ahora tiene que ser un PDI, la distancia desde el eje de giro, claro, el eje de giro al punto medio del rectángulo. A eso le llamamos PDI. Ahora tiene que ser PDI porque depende de I. Y la altura sería la altura del rectángulo. Vamos a sacarlo de ahí para no hacer tanto dibujito, tanta raya, ¿no? La altura del rectángulo, en este caso, es G de I. Entonces, según lo que teníamos anteriormente, al hacer girar, R en torno de la recta L, se genera un sólido, llamémosle S, cuyo volumen es, bueno, parecido a lo anterior. Va a ser, ahí está, lo anterior es 2 pi veces, integra desde C a D, calcula el radio de giro, que de I, por la altura del rectángulo, y la altura H de I, por el espesor. La misma fórmula anterior, pero intercambiando los roles. Ahí está. Intercambiando los roles. Es lo mismo anterior, ¿viste? Es 2pi, la integral de A hasta E, P de X, H de X, dx. Pero ahora P de X es el radio de giro. Ahora es todo lo contrario, intercambiando roles. Ahora bien, un ejemplo particular sería cuando la recta L coincide con el eje X. Entonces, observación aquí. Si L coincide con el eje X, si la recta L es el eje X, entonces, en este caso, el PDI, ¿cuánto vale el PDI? Bueno, el PDI, en vez de esa L, tú la posicionas en el eje X. Esa L en el eje X. Entonces gira en torno al eje X. Entonces, al girar la región R en torno al eje X, tú tienes que calcular cuánto vale PDI. Bueno, PDI va a ser la distancia desde el eje de giro, que en este caso es el eje X, al punto medio rectángulo, en este caso vale I. Entonces PDI vale I. Y así, el volumen que se genera entonces va a ser 2pi veces la integral desde C a D. Y en vez de colocar PDI, tú colocas I nomás. Y el HDI sería la altura. En este caso la altura coincide con GDI, ¿no? Si tú quieres, vamos a buscar un rojo para esta figura. Ahí está, ya lo dije yo, ahí está. El GDI es HDI. Entonces tú colocas aquí HDI nomás, ¿no? Para que sea más general. HDI de I.
Entonces, esta última fórmula que tenemos aquí va a corresponder al volumen que se genera al hacer girar la región R en torno al eje X. Esta. Y esta aquí, que no la escribí, corresponde al volumen del sólido que se genera al hacer girar la región R en torno al eje Y. Está, porque coincide con L. El eje Y coincide con L. Entonces esta de aquí es volumen que se genera al hacer girar la región R en torno al eje Y. Esa. Profe, Dime. ¿en qué se diferencia en el tema de solamente la fórmula entre la anterior y la de ahora? Solamente, o sea, dejando de lado de que X se cambia por Y. Lo que pasa es que a veces es más fácil resolver algunos problemas despejando una variable. Por ejemplo, tú tienes una región que sea así, ¿no? Por decir algo. Si tú tienes y igual a x cuadrado, esa sería tu función. Pero podría también despejar el x de ahí y tú colocar y igual raíz de y. Entonces, ya tu x va a ser una función que depende de y. Ahí. Por eso no te cambiar los roles. A veces es más fácil resolverlo en términos de la variable y que de la variable x. Nada más que eso. Ah, ¿Ya? Va a depender del vale, gracias. ejercicio. Porque a veces tú no puedes, por ejemplo, si tuviera una figura más complicada, no puede, es más fácil despejar el x que despejar el y. Por ejemplo, si tú quieres calcular el volumen que se genera al hacer girar una región, por ejemplo, como una circunferencia, aquí tengo dos posibilidades. Una cosa es despejar el x, entonces al despejar el x me va a quedar en función de x, perdón, despejar el x, despejar el y en términos de x, por lo tanto aplico la fórmula anterior, la fórmula donde está despejado el x, o bien puedo despejar el x en términos del y. Entonces ocupo esta fórmula de acá. Va a depender cómo sea tu relación que existe entre la x y la y. A veces conviene despejar la x, a veces conviene despejar la y. Entonces es bueno tener estas dos formulitas. Una, cuando uso la variable x, o cuando uso la variable y. ¿Ya? Para eso se da. Ahora, ¿qué más tengo que decirle acá? Ese sería en caso general, ¿no? Caso más general, las primeras ecuaciones que estoy dando, ¿no? Las primeras ecuaciones. Esta es más general. Pero sabiendo que h de x corresponde a la altura del rectángulo. Uno podría darle un poco más general todavía. Se lo doy, mira. Otra observación. Observación 3. Se lo voy a dar antes de hacer ejercicio. Entonces, CR, la región dada por ejemplo, R de esta región, donde el X varía entre constante y el Y varía entre dos funciones, una mayor, una f de x, y una menor, que se llama g de x. Suponiendo que las dos son funciones continuas, ¿no? O sea, me explico. Podría ser así. Ahí tengo el eje X, ahí tengo el eje Y. Entonces, vamos a pintarlo al azul. Una función igual f de x. Y voy a pintar de verde una menor. Estará abajo, ¿sí? Ahí tú tienes una menor. Igual g de x. Y tú quieres saber o tener una fórmula para encontrar el volumen que se genera al hacer girar la región asurada esta
llámale R esta, en torno a una recta. Esta recta paralela al eje Y. La quiero girar en torno a esa recta. Entonces, en este caso tú te tomas un elemento característico. Entonces, por ejemplo, aquí tomamos un elemento característico. Entonces, a esto le llamas X, que va a ser la distancia aquí, ese es X. Necesitas calcular el P de X. Bueno, P de X va a ser la distancia desde el eje de giro, ahí está el eje de giro, al punto medio del rectángulo. Ese será P de X. Y necesitas calcular el área, perdón, la altura de ese rectángulo. ¿Cuánto mide la altura de ese rectángulo? Porque necesitas calcular aquí el H. Ese sería H de X. Entonces, en este caso, ¿cuánto mide la altura? En este caso, la altura de ese rectángulo característico, bueno, va a ser la función mayor, que está pintada azul, menos la función menor, la que está abajo, que es la que está pintada de verde. Por lo tanto, el volumen, así, según las fórmulas dadas, así, el volumen que se genera al hacer girar la región R en torno de la recta o en torno de la recta L, ese que está figurado ahí, como estaría dado, es, bueno, el volumen va a ser 2pi veces la integral de A hasta B de P de X por H de X. O sea, volumen para este caso, esa es la fórmula general, es 2pi veces la integral de A hasta B, P de X, sabemos lo que es P de X, el radio medio, por el H de X, pero H de X es la diferencia de los dos. Entonces tendría ahí una fórmula un poquito más general. Vamos a hacer ejemplos que se den cuenta. Ahí está. Ahora, en todos los casos, esta observación también es muy importante, lo voy a colocar en rojo. Bueno, no importa cómo sea. Observación. En todos los casos, en este método, te lo había dicho varias veces, en este método, el elemento rectangular, es perpendicular, no, paralelo al eje de giro. Que lo diferencia al método del disco. Entonces, esa es una manera de diferenciarlo un método con otro. El elemento rectangular es paralelo al eje de giro. Mira, veámoslo desde un principio. Ese elemento rectangular es paralelo al eje de giro. Si lo miras aquí, en el ejemplo, uno de los ejemplos, este es paralelo al eje de giro. Si lo miramos acá, si hacemos un intercambio de roles, fíjate que el rectángulo que tomamos gira en torno a la recta L, pero es paralelo al eje de giro. En todos los casos, chiquillos, ¿no? Aquí, mira, cuando hacemos la diferencia de los dos, gira en torno a la recta L, nuevamente, paralelo al eje de giro. Entonces, este método sirve, cuando uno lo quiere diferenciar con el método del disco, tiene que darse cuenta usted que el elemento es paralelo al eje de giro. Bien, vamos a hacer un ejemplo.
varios ejemplos. Un ejemplo. Entonces dice sea R la región limitada por la gráfica igual x cuadrado igual raíz de x. Entonces pide lo siguiente: encontrar el volumen, que se genera al hacer girar R en torno a lo siguiente. 1. O A, el eje Y. El eje Y, bien digo. B, en torno de la recta x igual menos 1. ABC, en torno a la recta x igual 2. ABCD, en torno al eje X. ABCD, en torno a la recta y igual menos 1. Ya, en cada caso, la integral no la voy a resolver, para los problemas de tiempo. ¿No? O sea, la integral la pueden calcular perfectamente. Bueno, va a ser la solución. Bueno, primero hay que saber, como tengo una región que está limitada por esas dos figuras, encontrar el volumen que se genera. Pero no me dice los límites de integración. Como no me da los límites de integración, porque aquí tengo que saber dónde se integra, pues de A hasta B, dice uno. A hasta B. Entonces tendré que ver dónde se cortan esas figuras. Sí que se cortan. Entonces uno busca los puntos de intersección. Entonces de ahí tú, obviamente, resolver el sistema. Igual raíz de X. Tienes que resolver ese sistemita. De ahí tú tienes que, bueno, necesariamente el x cuadrado es raíz de x. ¿Cierto? Elevas al cuadrado para poder despejar el x. El x a la cuarta vale x. Factorizas. X a la cuarta menos x vale 0. Factorizas por x. X cubo menos 1 vale 0. Por lo tanto, tenés dos posibilidades. O es 0 el x, o vale 1. Ahí se intersecta. Eso es lo primero que hay que buscar, que no te da los límites de integración. Ok. Entonces vamos a hacer el caso A, el eje Y. Vamos a hacer todos los casos y cada caso va a tener su monito. Vamos a hacer un dibujito. Lo vamos a hacer en la otra página. Ya, vamos. Entonces, el caso A, que es el eje Y. Entonces, ¿cuál es la situación? Entonces, tú tienes el azul, tienes una parábola igual raíz de x, y después tú tienes la otra función esta. Esta es igual a x cuadrado.
Entonces aquí tú tienes el eje X, el eje Y. Este es 0 y este es 1. Entonces tu región, que es R, tu región R, ahí está churado, gira en torno al eje Y. Ahí está girando, en torno al eje Y. Entonces se genera un sólido. Entonces, ¿cómo calculamos el volumen de ese sólido? Bueno, primero tú lo que haces, lo mismo que hicimos delante, voy a usar o el método del disco o el método de las capas cilíndricas. Como quiero introducir el método de las capas cilíndricas, voy a usar ese. Entonces, voy a tomar aquí un elemento característico. Entonces, aquí tomamos un elemento característico, un pequeño rectángulo. No le darle tanto color a ese pequeño rectangulito aquí, donde esto mide X. De aquí a aquí mide X. Entonces, en este caso, tú tienes que P de X, ¿qué es lo que es P de X? Es la distancia desde el eje de giro al punto medio del rectángulo. Entonces P de X vale X. H de X va a ser la altura del rectángulo. ¿Y cuánto vale la altura del rectángulo? Bueno, el punto mayor menos el menor. O sea, la azul menos la verde. Y es cuadrado, sería la altura. Evidentemente que el espesor es de X, ¿no? El espesor es de X. Por lo tanto, ¿cuál va a ser tu volumen? Tu volumen va a ser 2 pi veces, usando el método de las capas, la integral desde 0 a 1. Tú tenés que colocar el P de X, que en este caso es X, por la altura del rectángulo. Pi de X menos X cuadrado. Entonces, resolviendo esa integral, tú tienes el volumen. La integral no lo voy a resolver por problemas de tiempo nomás. Es fácil resolverlo. Así que así se calcula. Por ejemplo, noten aquí, yo lo dije eso sí, que el elemento característico, el rectangulito que está dado ahí, siempre tienen que hacer ver eso. Es paralelo al eje de giro. Por eso estoy usando este método. ¿Está bien? Entonces esa sería la parte A. ¿Cómo sería la parte B? Profe, ¿Sí ve? al dejarlo expresado solo así, ¿ya ¿Mm? tenemos la mitad de los puntos o no? No, tenéis que resolverlo. Ah, sí, pues sí, pero más o menos, si es Yo, que llega al punto que no sé, pero lo dejo sí, expresado. yo creo que un poquito más. Depende de lo que te piden. Pues. Si te piden que calcule la integral, tienes que calcular la integral, pero no dejarlo planteado. Ah, ya, sí, sí, sí. Ah, depende. Calcula el volumen. Bueno, esto se lo dejo de tarea. ¿eh? Ustedes resolver ese problemita. Y se lo dejo de tarea porque yo sé que saben resolverlo. Ya lo aquí para lo otro ya es trivial. Si quiere que plantear la integral por lo menos. Eso es lo que quiero que ustedes aprendan hoy día. Plantear la integral. Por problemas de tiempo nomás. Nada más. Ya me queda poquito, ¿viste? Vamos al B. Entonces, ¿qué es lo que es el B? Bueno, voy a hacer el mismo dibujito. Para que se den cuenta de lo que estoy haciendo. Tengo el eje X, el eje Y. Aquí está pintado de azul. Tu parábola. Y después tiene otra parábola. Voy a dibujarla acá. Igual. X cuadrado. La región es la misma, ¿no? Entonces, este es 0. Esta es tu región. Este es el 0 también. Pero ahora va a girar en torno a la recta X igual menos 1. Menos 1 está aquí. Entonces, ahí está tu recta. Ahí tienes la recta X igual menos 1. Entonces, tú tomas un elemento característico. Vamos a tomarlo aquí. Ahí.
Entonces este de aquí mide X, este de aquí mide X. ¿Para qué? Para tomarte un rectángulo, algo así. No me quedo bien, pero bueno, ahí. Entonces, ese mide X. Entonces, lo que necesitas calcular, tu PDX. Tu PDX, ¿qué es lo que va a hacer? Tu PDX va a ser la distancia del eje de giro, ahí está tu recta L, de la recta L al punto medio rectángulo, a X. Ese sería PDX. Entonces, ustedes me dicen qué es lo que es PDX. Ya saben lo que es HDX. HDX es la altura. Y la altura aquí es raíz de X menos X cuadrado. ¿Pero cuánto vale PDX? ¿Qué creen que vale PDX? En la distancia, fíjate que distancia, desde el eje de giro, desde L, hasta el punto medio rectángulo. Tendría que ver cuánto va la distancia de aquí a aquí. ¿No sería ¿Cuál? 1 más X por la distancia que hay Sí. desde al eje? Claro, 1 más X, justamente. Eso es, 1 más X. PDX va a ser, de aquí a aquí hay una unidad y después hay una X, 1 más X. Y por lo tanto tu volumen ya es calcular la integral nomás. Es 2 pi veces la integral entre 0 y 1. PDX es 1 más X. Y por la altura que es la diferencia, estos dos. Entonces tendría que calcular esa integral, que no la voy a hacer. Y usted lo realiza. Pero ese es el método, ¿no? Fíjate, nuevamente estoy usando este método porque el elemento característico de ese rectángulo que estoy tomando ahí es paralelo, no me quedo tan paralelo, es paralelo al eje de giro. Acá también. ¿Estamos? Bien, veamos el C. Vamos a hacer el C. Vamos al C. Otra página. C. Bueno, el problema es el mismo, ¿no? O el dibujo es el mismo. El problema es distinto, pero el dibujo es el mismo. Eje X, bueno, uno está pintado de azul, ese, que es igual raíz de X. El otro de verde, que será tu parábola. Y igual X cuadrado. Entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Ahí está el 0 y ahí está el 1. Pero gira en torno a la recta X igual 2. El 2 está por ahí, más o menos. Entonces aquí gira. En torno a esa recta. Ese es el giro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Toma un elemento característico. Entonces aquí, ese de aquí va a medir X. Siempre, entonces toma el rectángulo. Ok, ahí está el rectángulo. Este es el eje Y, este es el eje X, el eje Y. Ahí está el rectángulo. Nuevamente. Eje X, eje Y. Tienes que tú saber cuánto vale tu altura de ese rectangulito característico en toda la región y cuánto vale tu radio medio. ¿Qué es lo que es el radio medio? No se olviden. Es la distancia desde el eje de giro al punto medio rectángulo. O sea, ahí está el punto medio. Ese punto medio. Entonces, desde aquí hasta aquí será PDX. Porque mira, si tú te das cuenta, yo en todos los casos, al principio, mira, para que te des cuenta. Mira, al principio,
P. Distancia desde el eje de giro al punto medio del rectángulo, ¿viste? Nunca va a cambiar eso. Siempre lo mismo. ¿Dónde está ahí? Entonces va a ser la distancia desde el eje de giro al punto medio del rectángulo. Entonces en este caso, ¿cuánto sería P de X? Porque la altura, ¿sabemos cuánto va la altura? La altura rectangular mayor, que es raíz de X, menos la menor. En ese intervalo. ¿Cuánto será P de X ahí? ¿Sí saben? ¿Cuánto vale P de X? Es cosa de mirar la figura. 2 menos X o no. ¿Cuánto? 2 menos X. Claro, 2 menos X. Porque desde aquí hasta este puntito de aquí hay 2. Y tendrás que quitarle X. Entonces 2 menos X. Así que tu volumen va a ser 2 pi veces la integral entre 0 y 1, donde varía tu región. Tu región es la que está churada, no alcanza a churar. Esa es tu región R. Por eso varía entre 0 y 1. P de X, que será 2 menos X, por la altura. Y calcula esa integral y se la dejo de tarea. Sí, pues si no, no alcanza a hacerlo. Eso. Ese sería el ejercicio C. Miremos el ejercicio D. ¿Qué es lo que decía el D? El D era que tenemos el eje Y, la recta X igual menos 2, la recta X igual 2. Ahora gira en torno al eje Y, X. Gira en torno al eje X. Hacemos el mismo dibujo. Para que se den cuenta, el eje X y el eje Y. De la función igual raíz de X. Tienes tu parabolita. Y tu región sería esa. De 0 y 1. Tu región es esa. Y esa región gira en torno al eje X, ahí. ¿Cómo lo hacemos? Claro, podríamos hacer lo mismo, dices tú. Bueno, uno hace lo mismo. A ver si hacemos lo mismo. Tomamos un elemento de característica. Y aquí se valga X. Ese sería tu rectángulo. Pero ¿qué pasa con ese rectángulo? ¿Cómo es con respecto al eje de giro? No es paralelo al eje de giro. Perpendicular. No, pues perpendicular, pues si lo tomo así, entonces tengo que usar el método del disco. Si lo tomo así, método del disco. No me queda otra. No puedo usar el método anterior porque si tú te das cuenta, en el ejercicio anterior, este que está acá, giraba en torno a la recta X igual 2, paralela. Si lo tomo así, tomado así, tengo que usar el método del disco, entonces. Usemos disco. Usemos disco. Ya. Entonces, ¿cómo sería el método del disco? Tu volumen sería pi veces la integral de 0 a 1, la función mayor, según la clase anterior, diría ir al cuadrado, menos la función menor, que es x cuadrado al cuadrado. Si yo desarrollo ese cálculo, me daría el volumen. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo no podemos forzar
a usar el método de las capas cilíndricas. Forcémoslo, a ver. ¿Cómo lo podemos forzar? Usando las capas. Bueno, para poder forzarlo, el elemento que tengo que tomar tiene que ser paralelo al eje de giro. Entonces no lo puedo tomar así como estaba ahí. Mira, lo vamos a forzar. Esto para que se den cuenta. Cuando uno usa un método y cuando usa otro. Eje X, eje Y. Entonces, azul. Azul. Que sería igual raíz de X. Después el verde. Igual X cuadrado. Y tu región girada en torno al eje X. Ahí. ¿Cómo lo fuerce yo a usar el método de las capas? Bueno. Cambiamos los roles. Antes cambio roles, justamente cambio roles, porque la única manera es tomar aquí, ahí, tomo un rectángulo, y ese rectángulo tiene que ser algo así, po. Ahí, para que sea paralelo eje giro, y al tomar ese rectángulo tengo que hacer intercambio de roles. Entonces esta tengo que despejar el X, perdón, claro, el X. Entonces aquí el X sería raíz de Y, ¿cierto? Y si aquí yo despejo el X, tendría que elevar al cuadrado, ¿no? Entonces el X y cuadrado. No quiero equivocarme, ¿no? Claro, para que me quede en términos de Y. Exactamente. Entonces, yo dije que la distancia, esta distancia, de aquí hasta aquí, tendría que ser I, que coincide con PDI, porque ¿qué es lo que es PDI? PDI va a ser la distancia desde el centro del intervalo, centro, ahí, al eje de giro. Así que PDI vale I en este caso. Y la altura de ese rectángulo va a ser la altura. La diferencia, ahí está, mira, ese puntito que está aquí, que está dado por la verde, y la verde sería raíz de I, menos el puntito que está acá, el azul, para calcular la altura de ese rectángulo. Y el azul es I cuadrado. Así que tu volumen, voy a seguir aquí, ahí, tu volumen, para no cambiar de página, tu volumen va a ser 2pi veces la integral, evidentemente que esté de 0 a 1, desde 0 a 1, el PDI, que será I, por H de I, raíz de I, menos I cuadrado de I. Entonces, si tú calculas esa integral, te va a darte el mismo resultado que este de acá. Ese va a ser el mismo que este. Entonces aquí use las capas, ¿viste? ¿Lo entendieron? ¿Viste? Ahí te sale el intercambio de roles. Bueno. Y el E se lo voy a dejar de tarea. El E se lo dejo de tarea. El E, ¿qué es lo que es el E? Vamos a leer. Ya leemos. Con respecto a la resta igual menos 1.
¿Cómo lo hacen con los textos? Está igual menos 1. ABCD, E. ABCD, E. Se lo voy a dejar de tarea así, ¿eh? Tiene que estar ahí. Entonces, ya no me acuerdo ya. Esta es esa. Igual raíz de X. Por ahí tienes tu parábola. Entonces, esta figura que está aquí gira en torno a la recta igual, ¿cuánto era? Igual menos 1. Igual menos 1. Entonces, si tú tomas el elemento, lo tomas así. Ahí, donde este de aquí es X. Y eso gira en torno a esa recta, igual menos 1. Si lo tomas así, este es perpendicular al eje de giro. Entonces tendrá que usar el método del disco. Para este ejemplo, tome el disco. Usar el método del disco. Entonces lo dejo tarea. Eran los ejercicios que habíamos hecho la clase pasada. Eso. ¿Se acuerdan cuando giraba? Tenía una región así, una función y otra función aquí. Ahí tenía igual f de. Para recordarles lo que tienen que hacer. Igual g de x. Y este giraba en torno a una recta así, una recta cualquiera, que le llamamos y igual c. Ahí. Quiere calcular el volumen de esa región. Si uno usa el método del disco, va a ser la integral de a hasta b. Y tú colocas aquí f de x menos c cuadrado menos, tú colocas aquí g de x menos c cuadrado. Y todo esto de x. Ahora, el c aquí evidentemente vale menos 1. Entonces, cosa de colocar las funciones. La función f de x va a ser x cuadrado y g de x es raíz de x. Entonces lo vimos en la clase pasada. Por eso no lo quiero hacer. Pero lo pueden resolver, ¿no? Como tarea. Yo les di esta fórmula está en clase. Así que ustedes lo terminan, ¿ya? Ustedes lo hacen. Ahora, ¿qué les puedo mencionar? Voy a dejar de grabar. Ya no me queda mucho tiempo. Les quiero mencionar acá que